Buongiorno para lovers, bienvenidos a Nuevas de esta peli, el canal de los cinéfagos. Seguimos con esta serie tan especial de Viernes 13. Hoy vuelve a ser Viernes 13, qué mejor día para hablar en esta ocasión de la segunda parte. Si recordáis, el vídeo sé que es de hace bastante tiempo. En la primera parte habíamos dejado sobre todo como un granito. Antes de nada, importante, voy a comentar una cosa. Eh, Voy a hablar de una peli que tiene 40 años, por lo tanto, esto que suele hacer con spoilers y sin spoilers es una tontería. Considero que, bueno, tiene 40 años, así que vamos a hablar directamente con spoilers. Como decía, si recordáis en la primera parte, hablábamos sobre todo de lo que es una de las piedras angulares del slasher, ¿no? Y hablamos del género en sí, de los contexto cultural que había hecho que ese género fuera propicio. Ha pasado un año, estamos en 1981. Viernes Parece Parte 2 sigue siendo una película muy importante dentro del género, dentro de una de las cosas que más definen el género, que es la sobreexplotación. Apenas ha pasado un año, es la primera secuela. Halloween Parte 2 llegará en breve, unos meses posterior, pero no ha llegado aún. Como decía, con esta empieza realmente el boom de las secuelas, empieza el boom de la sobreexplotación de lo que es el slasher en sí. Apenas prácticamente acaba de nacer la saga y ya tenemos esta segunda parte. Una película bastante criticada en su momento, bueno, y sigue siendo criticada en la actualidad, por motivos bastante diferentes, curiosamente. En el momento del estreno se la considera una película excesivamente violenta, de hecho, bueno, iba a decir, lo hablaremos luego, lo podemos decir ahora, estuvo a punto de ser clasificada como X, simplemente se eliminaron 48 segundos, que es una cosa que siempre me ha sorprendido mucho, de la película para no recibir esta calificación. Como digo, una película considerada bastante violenta en su momento, pese a que, bueno, sí que es verdad que en la actualidad a lo mejor se puede quedar un poco floja. Por cierto, como comentario interesante, de esos 48 segundos, una de las partes que se eliminan es el desnudo frontal de una actriz que resulta que es ser menor de edad. Que yo considero que a lo mejor era un detalle bastante interesante como para considerar la X. Una película Viernes 13 parte 2 que, bueno, que no se sale mucho, de hecho, como digo, es prácticamente un año, prácticamente no, de hecho la producción empieza con es recién estrenada la película. En esta ocasión el director es Steve Miner, que será el director de la tercera parte también y de otro secuela de otra saga mítica como es Halloween H20. Y como decía, una película que mantiene es muy continuista con la fórmula original. Es prácticamente calcadas de estas. Ha pasado un año realmente, tampoco las cosas han cambiado tanto como para bueno, como para hacer un cambio significativo. Recordemos además lo que decía antes, es la primera secuela slasher como tal. Em, Sí que es verdad que aquí en ningún momento tiene el componente whodunit que sí que tenía la primera, que aquí ya se pierde por completo. Y como cosa interesante, es la primera vez que tenemos a Jason Voorhees como asesino. La película empieza nada más empezar la segunda. De hecho, hace esto que es muy habitual en las secuelas del slasher, que es rememorar el final. Vemos a la Final Girl original recordando todo lo que le ha pasado para luego ser posteriormente asesinada por Jason Voorhees. Esto es un tropo relativamente habitual dentro del slasher, que la Final Girl muera en la siguiente película. Y para iniciar, ¿no? Para iniciar una nueva, no sé cómo decirlo. Aquí lo que se buscaba era eso, ¿no? No se busca tanto, no es como Halloween de un personaje malvado con una Final Girl súper importante, sino que lo que se busca es eso, ¿no? Es iniciar algo nuevo. Pese a eso, la fórmula es prácticamente igual. Otro tropo también interesante que tenemos es la presencia del loco advirtiendo, ya la teníamos en la original también.
Y como digo, es prácticamente igual. En esta ocasión han pasado 5 años. Jason es un mito porque realmente nunca se llega a encontrar el cadáver del niño flotando. Así que se considera un mito, pero se sabe que ha habido unos asesinatos. El hecho de que los haya hecho la madre de Jason, de los haya hecho Pamela, influye. Y básicamente un excursionista, no, perdón, una persona que forma a los monitores de campamentos hace un campamento bueno, para ayudarles, ¿no? Para formarles, básicamente, en el campamento de al lado. Esto, podríamos decir que trastoca un poco a Jason. Realmente no hay una motivación en sí para que Jason asesine. En la primera era bastante clara. Pamela Burgess tiene sed de venganza por lo que pensaba que era la muerte de su hijo. Y en esta segunda, en cambio, es bastante curioso porque lo que tenemos es como la venganza de Jason. eh, de- Jason intenta vengar a su madre, que a su vez su madre intentaba vengar a Jason en una especie de círculo absurdo. Eh, lo que pasa es que ya vemos que algo muy habitual en la saga. Jason es una bestia de la naturaleza, pero una persona, es una mente infantil. Él no es capaz de... Primero no es capaz bueno, se queda la cabeza cercenada de su madre y tiene como una especie de altar de ella. Y no es capaz de entender, igual que le pasaba a su madre, eh, el bien y el mal, podríamos decir. Él no es capaz de ver que esos campistas, que esos monitores no fueron los que mataron a su madre, que a su vez hicieron que él se ahogara y todo esto. Y en ese sentido, el resto es muy, muy parecido. Eh, Adolescentes, alcohol, sexo, se reúne. Unos que se reúnen, el grupo se reúne, Jason empieza a asesinar por ahí, realmente. Em, y Jason empieza a asesinar a este grupo de gente de una manera no excesivamente gráfica. Por eso digo que en la actualidad sí que es cierto que se ha quedado floja en cuanto a violencia y en cuanto a desnudos. Esto es como todo, esto va a pasar siempre. Eh, como sociedad, lo que decía en la primera parte, ¿no? Estados Unidos se pega un tortón de realidad, despierta y cada vez se vuelve más cínica, y esto hace pues esta serie de películas. Pero en cambio, cada vez que pasa somos más cínicos, cada vez que pasa hemos visto más, y cada vez que pasa necesitamos más, ¿no? Esto también le pasa un poco al giallo, por ejemplo, que el giallo de los 80 o el cine italiano de los 80 cada vez es más extremo, cada vez busca más sexo, más violencia respecto a los primeros giallos de Bava. Pese a que aquí tenemos un gran homenaje a Bava. Hay una escena calcada a una de las muertes más icónicas de Bahía de Sangre, que para muchos es el primer slasher, el proto-slasher. Pues unos jóvenes son empalados exactamente igual. La joven eh, menor de edad que hacía un desnudo frontal. La película tiene ciertas escenas sugerentes, podríamos decir. Hay algún que otro desnudo, no hay muchos, pero hay algún que otro desnudo. Hay bueno, cierta violencia y asesinatos, y no excesivamente gráficos para la época, sí, o sea, en la actualidad, muy gráficos para la época. Recordemos que fue un escándalo y la querían clasificar X, la consideraron excesivamente violenta. Ebert la calificó como una porquería de película, etcétera, etcétera. Yo creo que no es el vídeo, porque en general es una cosa que ha pasado siempre con el slasher, ¿no? El hecho de que el slasher sea un asesino loco, asesinando sobre todo a adolescentes, además con este rollo moralizante, ¿no? Porque los adolescentes que asesinan son justamente los que beben, los que follan, los que se drogan. En la película se fuman porros, en la película se bebe y en la película se folla, y ya está. Y respecto a eso, una fórmula completamente continuista que mantiene lo mismo. A mí me gusta, es una película que me gusta bastante, pese a que mantiene, como digo, la fórmula de la primera en exceso. Es prácticamente calcada. Jason va matando a uno hasta que llega la Final Girl,
que, bueno, primero se escapa, consigue, pues, ella y su novio se escapan, consiguen huir de Jason después de una pelea, y básicamente llegan al altar que tiene Jason de su madre, y ella utiliza este poder haciéndose pasar por la madre. Vemos que Jason realmente lo que tiene es un trauma con su madre y se consigue salvar. A partir de aquí hay una escena bastante polémica, que es el final. Jason, al final de todo, hay una de las chicas que tiene un perro. El perro nos dan a entender que ha sido asesinado por Jason nada más empezar la película. De hecho, hay una escena donde dicen claramente que, bueno, que hay un perro destripado cerca del campamento sangriento, que es como llaman a Eden Lake, al campamento original de la primera, porque los chicos van a buscarlo, que es lo que se supone, entre comillas, que hace que Jason los persiga y entonces comience la matanza en sí. Como decía, este perro aparece al final de la película para que justo en ese momento, cuando te crees que es Jason que ha vuelto, Jason salga por la ventana y ataque a la Final Girl y veamos una especie como de lapso, una elipsis, y la chica está en la ambulancia buscando a su novio y no lo encuentran. Nos dan a entender que Jason ha matado al novio fuera de plano y tal, pero en la tercera parte, que pasa como en la segunda, vemos que esto no es verdad. Los fans dicen que es un sueño, que es una alucinación, etc. Pese a todo, la fórmula es la misma. La chica recatada es la que sobrevive, muy guapa la actriz, por cierto. La que se baña desnuda es la que muere, la que fuma porros es la que muere. El muchacho en silla de ruedas, en el momento en el que decide, parece él es formal y tal, pero en el momento en el que decide sucumbir a las tentaciones de la carne, muere. Los dos chicos follando empalados mueren, etcétera, etcétera. Al final es eso, ¿no? El caso moralizante que encontramos en todo el slasher, y yo creo que esta saga es un pilar fundamental para eso. Es verdad que esto ya lo tenemos en Halloween. En Halloween Laurie es la única que no, bueno, que no comete, pero igualmente es atacada. Pero esto es un pilar fundamental, lo que digo, 80-81, secuelas muy prontas, y ya lo vemos en la primera, ¿no? La chica, la Final Girl, es la que no folla, la que no bebe, la que no se droga, etc. Poco más que decir de esta película, realmente. Muy parecida. Fue un pelotazo en la época, costó $1 millón y recaudó 20. Y, como decía, uno de los pilares fundamentales de sobre todo de la explotación. En este 81 llegan Halloween 2, Viernes 13 parte 2 y Halloween 2, y a partir de ahí pues se hace la magia, ¿no? De hecho, incluso las secuelas ya que se crean, los slashers futuros que se crean pensando en las múltiples secuelas. Hoy es Viernes 13, en principio ya lo habréis visto, pero estos vídeos los pienso subir en Disney 13. A lo mejor no lo hago del todo, porque si no, no vamos a acabar nunca, porque son muchas, son 10, 11, sí, tengo que mirarlo, no estoy seguro si son 11 o 12, contando evidentemente Jason versus Freddy vs. Jason o Jason vs. Freddy, ahora mismo no sé el título, pero bueno, poquito más que añadir. Es que al final es una segunda parte tan continuista y tan parecida a la primera, que hay poco más que añadir. Vendrá la 3 después. Tengo mis opiniones encontradas con esta película, y luego ya lo que dicen que las buenas son las pares, ¿no? La 4 y demás, que ya son algo mejores. Nos vemos el próximo Viernes 13 hablando de esta gran saga de terror, y poco más que añadir. Nos vemos a la próxima. Adiós.